Cristo en esta mañana. Wow, bienvenidos a la casa del Señor. Tome su lugar, tome su lugar. Siempre es un gusto saludarle, verle. Estamos en el lugar donde adoramos juntos a ese Dios bueno. Así que siempre será un placer saludarle en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. De la misma manera queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la red, a través de Facebook. El Señor les bendiga de una manera muy especial, y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de esta cadena de emisoras que cubre parte de la Unión Americana, la República Mexicana y hasta Lima, Perú. En esta hora le damos la más calurosa bienvenida al servicio de este día. Manténgase conectado, conectada. Dios trae una palabra para su vida. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cómo está en esta mañana? No le escuché. ¿Cómo está en esta mañana? Bien, ¿descansó bien? Amén. Viene con la mente más brillante para poder aprender, comprender más de lo que Dios nos dice en su palabra. Muy bien, vamos entonces a nuestro tema. Como siempre, disponga sus notas, por favor. Abra su libreta, su libro de apuntes, su tablet, su celular. Pero apunte, por favor, esto es sumamente importante. Y seguimos esta impresionante serie de sermones titulada ¿Por qué creo lo que creo? Amén. Hemos estado hablando por qué creo en Dios. Hemos estado hablando también, cubriendo ya por qué creo en la resurrección de Jesucristo, que fue el tema anterior. Y en esta hora vamos a estar abordando el tema por qué creo en Jesucristo. Amén. Muy interesante. Recuerde, como cristianos, creyentes que somos, debemos nosotros dar razón de nuestra esperanza, dar razón por qué creemos en lo que creemos. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Por qué cree en Él? ¿Será que Jesucristo fue un ser real? Pues vamos a ver que la Biblia, y no solamente la Biblia, sino la historia secular, corrobore este hecho impresionante. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Mire, aquí lo dice la palabra: porque en Él, o sea, hablando de este personaje llamado Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Muy bien, dijimos, este tema nos desafía con infinidad de preguntas, y que obviamente tenemos que encontrar sus respuestas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué creemos en Él? ¿Realmente existió? ¿Realmente hay documentos que corroboren este hecho? Ahora, una realidad, iglesia, que no debemos de ignorar es el hecho que no es suficiente con creer en Jesucristo. Ponga atención a ello. Se debe de estar seguro en que usted está creyendo en Jesucristo y por qué cree en Él. Esto viene a ser lo que es correcto. ¿Por qué es importante saber a ciencia cierta si estamos creyendo en Jesucristo? ¿Por qué? Porque de tu destino eterno, si su destino y el mío, depende de conocer al Cristo que se revela a través de la Biblia. ¿Me escuchó? Su destino y mi destino depende de conocer al Cristo que se revela en la Escritura. Ahora, Jesucristo a través de los años ha sido un personaje impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque todo el cristianismo, escuche, todo el cristianismo descansa sobre la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Ahora, más de 2000 años y todavía la sociedad se debate en que si Jesús fue real o fue una ficción. Incluso nos damos cuenta que cuando Él anduvo en la tierra, la gente dudó de Él. Ahora, como creyentes debemos de tener la certeza de saber qué nos dice la Biblia sobre Jesús y también qué nos dice la historia sobre Él. ¿Por qué? Porque hay libres pensadores, hay personas que continuamente están diciendo que Jesús no existió. Amén. Por ejemplo, este autor, Thomas Paine, que es uno de los primeros pensadores estadounidenses, escribió acerca de Jesucristo. Mire lo que él dijo, tremendo.
Dice, no hay historia escrita de la época en que se diga que habría vivido Jesucristo, que aluda a la existencia de una persona, un hombre. Entonces aquí podemos ver a un intelectual diciendo que no hay registros históricos que pueda verificar a ciencia cierta que Jesús existió. Entonces dijimos, es nuestra responsabilidad poder indagar, poder estudiar las diferentes fuentes y obviamente sacar las conclusiones para que no seamos movidos de nuestra fe de una forma sencilla. Entonces el cristianismo verdadero, escúcheme, el verdadero cristianismo depende, se consolida, se apoya por entero de la verdad y la veracidad de Jesucristo. Si Jesús no existió, el cristianismo no existió. Si Jesús simplemente no existe el día de hoy, no tenemos nada que estar haciendo aquí. Pero si Él existió, hermanos, hay muchas razones por las cuales creer, servir y amar al Señor Jesús. Amén. Ahora, sin lugar a dudas, una vez más, una de las preguntas más frecuentes es ¿quién fue Jesucristo? Y sabe, no hay duda de que Jesús tiene por mucho el nombre más reconocido a través del mundo. Hasta el día de hoy, una tercera parte, escúcheme, de la población mundial, cerca de 2.500 millones de personas en el mundo entero dicen ser creyentes. El Islam, que abarca alrededor de 1.500 millones de gente, realmente conoce a Jesús como el segundo profeta más grande después de Mahoma. Wow. Los restantes, lo que queda, aproximadamente la mitad de la población mundial, la mayoría ha escuchado el nombre de Jesús o sabe acerca de él. Entonces veamos, debemos de entender que hay evidencias y debemos de conocerlas para poder, en primer lugar, fundamentar una fe sólida. Usted no puede ser un cristiano, como lo hemos dicho a través de este tema, con una fe ciega. Dice, yo solamente creo y punto. No. Hay que usar nuestra mente, dijimos. Hay que pensar, decir, ¿tiene razón el cristianismo? ¿Tiene razón Jesús de Nazaret o fue un invento? Bueno, vamos a analizarlo, dijimos, sobre los registros bíblicos, y como lo hemos estado haciendo en esta serie, también vamos a acumular documental secular para que no digan ustedes solamente usan la Biblia, para nada. Entonces, nadie puede descreer en Cristo por falta de evidencias. Nadie puede decir, yo no creo en Cristo Jesús porque no sé si existió. No, estudie. No solamente saque conclusiones, vaya a los estudios bíblicos y seculares para corroborar este hecho. Mire, el doctor F.F. Bruce dijo, algunos hombres juegan con la idea que Cristo fue un mito o una leyenda, y esto es hasta el día de hoy. Si usted hace una búsqueda, por ejemplo, en Google sobre la existencia de Jesucristo, las razones por las cuales Jesús existe, dentro de esa búsqueda le van a salir 5 razones, 10 razones, qué sé yo, en las cuales se anula o se asevera que la existencia de Cristo no fue real, nunca existió, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Ahora, este personaje dice, algunos hombres juegan con la idea de que Cristo fue un mito o una leyenda. Ahora, los que hacen esto no se basan sobre evidencias históricas. Si alguien dice, Jesucristo fue un mito, Jesucristo fue una leyenda, los que digan estas frases son personas que no han corroborado la historia. Entonces el gran asunto de la lucha de este mundo es que si creemos o no creemos en Jesucristo. Por ejemplo, el doctor Philip Schaff, un gran erudito de la palabra, un eminente historiador y profesor de la Universidad de Yale, nos hace la siguiente advertencia. Dice, y ponga atención a esto, porque el que no cree va a buscar un sinfín de razones para justificar el no creer en Dios, el no creer en Jesucristo. Va a buscar motivos, razones, dijimos, no basadas en evidencias. Por eso dice este autor, los incrédulos, o sea, los que no creen en Jesucristo, raras veces se convencen mediante el argumento, es decir, estas son las evidencias de que Jesús es real. ¿Por qué? Porque los resortes de la incredulidad, o sea, están en el corazón y no en la cabeza. ¿Me escuchó? Sí, podemos tener la cabeza llena de conceptos, ya sean buenos o malos, pero acá
dice la palabra, con el corazón se cree para con justicia. Dice, una mente y un corazón reprobados producen palabras, obras y acciones de carácter impío. Amén. Entonces esa es la razón por qué un incrédulo rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios, niega la existencia, no en base a evidencias, sino porque su corazón es un corazón incrédulo. Amén. Muy bien, entonces las evidencias históricas, escúcheme, de la existencia de Cristo son mayores que las que apoyan cualquier otro evento de la historia antigua. Jesús no puede ser solamente limitado a las narraciones bíblicas. No, la información secular habla en muchas formas y por muchos autores acerca de este personaje. Entonces veamos esto. Lo que alguien cree de Jesús, escúcheme bien, lo que usted cree, si usted cree que Jesús fue un maestro bueno, fue un buen profeta, fue un hombre perfecto, pero si no es su Salvador, eso no le va a afectar en su vida espiritual en lo mínimo. Usted no solamente tiene que creer que Él existió, pero que también es el que guía su vida. Entonces lo que alguien cree de Jesús determina la manera en que responderá a muchas otras interrogantes con las que lidiamos día con día. Entonces vamos al material en esta hora. Traigo bastante material, no sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero vamos a ir a 100 por hora. Amén. Le decía a mi esposa, híjole, cuando estoy preparando estos estudios busco bastante información. Soy una persona que no me conformo con poco, y cuando ya la estoy armando y formando digo, híjole, no tengo tiempo para compartirla toda. Pero siempre soy así, ¿no? Bueno, el caso es que usted aprenda algo. Ahora vamos a ver a esta importante pregunta: ¿por qué creo en la existencia de Jesucristo? Y vamos a ver en primer lugar, ¿por qué creer en la existencia de Jesucristo? Y la respuesta es muy clara, y dijimos, y vamos a emprender la jornada desde un punto bíblico, ¿sí? Usted decía, pastor, pero la gente incrédula no cree en la Biblia, y tiene usted la razón. Pero vamos a ver primero qué es lo que la Biblia nos dice con relación a Jesucristo, y luego vamos a la historia, ¿le parece? Entonces, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué creo en la existencia de Jesucristo? Porque la Biblia lo declara. ¿Por qué creo en Jesucristo? Porque la Biblia lo declara, es un hecho, ¿sí? Entonces vemos que tenemos 4 biografías, hermanos, que son los 4 evangelios del Nuevo Testamento en la Escritura, y el testimonio de los historiadores de los evangelios, que es mucho más exacta y detallado en el de cualquier otra fuente de historia secular. Y es la única fuente, escúcheme, esta biografía de Jesús que encontramos en los 4 evangelios es simplemente la única fuente confiable de información sobre Jesucristo, la única forma de obtener una imagen clara, precisa de Jesús, es estudiar el registro de su vida. Dijimos que lo encontramos en los evangelios de una manera muy clara. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, Juan, el apóstol amado, fue un hombre que habló de Jesús, un hombre que habla mucho de él, de su carácter, de su persona. ¿Y quién fue Juan? Una persona que vivió muy cerca de Jesús. ¿Me escuchó? Fue alguien que lo vio, fue alguien que lo tocó, fue alguien que comió con él, alguien que convivió con él. Entonces Juan hace diferentes relatos de la vida de Jesús. Por ejemplo, él habla del poder del Señor cuando obró diferentes milagros y declara el propósito de ellos. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, por cierto, o sea, diciéndoles, oigan, escúchenme, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero mire lo que dice el versículo 31, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes, ¿qué cosa? Crean. Amén. Aquí no está Jesús hablando, aquí está hablando un testigo real que vivió al lado de Jesús. ¿Me escuchó? Que da veracidad a estos eventos. Entonces estas cosas han sido escritas, la palabra es escrita para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la finalidad de leer, de entender la palabra del Señor? ¿Para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿No es esto maravilloso? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, bueno, ahora
Juan relata lo visto por sus propios ojos. No fue alguien que recibió información de segunda mano, sino fue él mismo el que vio los acontecimientos. Por eso en su primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, fíjese lo que él dijo: lo que era desde el principio, y luego añade, lo que hemos oído. Amén, primer lugar. Segundo, lo que hemos visto con nuestros ojos. Tercero, lo que contemplamos y palpamos, palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Amén. O sea que dice, oyó, vio, tocó, amén, corroboró, ¿no? Y lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, indudablemente, los personajes que más conocieron a Jesús fueron sus discípulos. ¿Por qué? Porque pasaron la mayor tiempo con ellos, y ellos con él, y ellos creyeron en él en gran manera. ¿Por qué? Porque, como decíamos en uno de los temas anteriores de la resurrección, tanta fue su fe que inclusive ellos dieron su propia vida por Jesucristo. Eso cambió totalmente el rumbo de su destino. Ahora, los antiguos discípulos, como fue Bernabé, estos que la historia bíblica corrobora, o sea, personajes que fueron no dentro de la escritura, sino dieron fe de ser hombres de Dios, como fue Bernabé, Clemente, Ignacio, Policarpo, llenaron sus escritos con hechos de la vida y las enseñanzas de Cristo, y no se retractaron de su testimonio. Entonces, algo que nos sorprende, iglesia, del hecho de Jesucristo es que han pasado, como dijimos anteriormente, más de 2000 años, y la fama de Jesús no se ha minimizado en lo absoluto. Amén. Jesucristo es el hombre que está en la boca de más personas el día de hoy que jamás. Ha habido grandes líderes, pero todos simplemente se han esfumado. Pero Jesús sigue siendo la persona más impresionante. Amén. Después de 2000 años, dijimos, años de controversia, de oposición, de rabia, de ira, que Jesús sigue siendo el único mensaje de esperanza constante y duradero que el mundo ha conocido. Entonces dijimos, en primer lugar, ¿por qué creo en Jesucristo? Porque simplemente la Biblia lo expresa de esa manera. Segundo, ¿por qué creo en Jesucristo? Porque Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. ¿Me está escuchando? Una evidencia clave para poder corroborar la existencia de Jesucristo es que Él cumplió con profecías bíblicas que fueron dadas miles de años anterior, ¿sí?, a su venida. Esto es impresionante. Ahora, la mayor parte de la Biblia, particularmente cuando hablamos del Antiguo Testamento, se ocupa de profecías, ¿sí?, sobre el Mesías. Jesús viene a ser el cumplimiento de esas profecías, no solo porque Él las cumplió, sino que Él es el cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Ahora, la Biblia usa una frase fascinante para describir el momento, por ejemplo, de su nacimiento. Esta frase es el cumplimiento del tiempo. Llegó un día muy especial en el reloj de Dios, en el cual esa venida de Jesús, que cumpliría las profecías de su ministerio, rompió de una forma impresionante, y la palabra es cumplimiento del tiempo. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. O sea, en el reloj de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces esto se refiere a ese momento histórico, cuando Dios dispuso las circunstancias en el mundo para que su Hijo amado viniese a nacer. Entonces todo fue perfectamente planeado por Dios. No, nada surgió de la casualidad. Así como Él lo predijo,
a través de los diferentes profetas, así se llevó a cabo. Ahora vamos rápidamente a considerar, por ejemplo, algunos eventos, algunas cosas que sucedieron, algunas profecías que se cumplieron en el Mesías. No vamos a detenernos porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, vamos a considerar, la Biblia predijo lo siguiente acerca de Jesucristo antes inclusive de que Él naciera. Y esto es lo impresionante, ¿no? Se puede hacer un sinfín de profecías, pero si no se cumplen, ¿de qué sirven? ¿Sí? O profecías un día antes. Hermano, estas profecías fueron dadas muchos años antes de que Él naciera. Por ejemplo, se profetizó que nacería de una virgen. Isaías 7:14 nos dice esto, que nacería en Belén. Se dijo dónde nacería el lugar. Esto lo vemos en Miqueas 5:4. Que nacería de la tribu de Judá. Esto lo vemos en Génesis 49:10. Que su ministerio comenzaría en Galilea. Isaías 9:1. Que haría milagros. Isaías 61:1. Que enseñaría en parábolas. Salmos 78:2. Que entraría a Jerusalén en un burro. Zacarías 9:9. Que sería traicionado por un amigo. Salmos 41:9. Que sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Que sería acusado por testigos falsos. Salmos 35:11. Que sería herido y magullado. Isaías 53:5. Que le traspasarían las manos y los pies. Salmos 22:16. Que sería crucificado con los ladrones. Isaías 53:12. Que sus vestiduras serían rasgadas y echadas suerte sobre ellos. El Salmo 22:18. Que sus huesos no se quebrarían. Salmo 34:20. Que su costado sería traspasado. Zacarías 12:10. Que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53:9. Que resucitaría de entre los muertos. Salmo 16:10. Y se me acabó el aire y todavía falta mucho. Bueno, estas son solamente algunas, no son todas, pero para que se dé una idea de que esto no puede ser casualidad en ningún momento. ¿Estamos? Entonces Él nació de una virgen, fue el único que fue exclusivamente simiente de una mujer en cumplimiento literal de la profecía dada en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el 3er capítulo, versículo 15, donde Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Wow, impresionante. Entonces Jesús, escúcheme, cumplió literalmente profecías de 1500 años como descendiente de Sem, simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacob y de la casa de David. Los detalles menudos de su vida fueron predichos. Ahora, es interesante, hermanos, que dijimos todas estas profecías fueron dadas. Ahora, el problema no era haber sido dadas. El problema era que se llevaran a cabo. Y cuando estas fueron dadas y la gente pudo leerlas y que se hayan cumplido al pie de la letra, hermano, cualquier escéptico debe rendirse ante Jesús y decir: wow, Dios es perfecto. Amén. Todo lo que dijo Dios antes de que esto aconteciera. Ahora, se ha dicho, por ejemplo, hermanos, en este asunto de la profecía, si por ejemplo 400 arqueros, hermanos, fueran en un camino y les cubrieran los ojos, fíjese, y les pusieran diferentes blancos y todos tirarían y le pegaran al blanco, entonces constataría que la profecía bíblica así sería de exacta. Pero los arqueros con ojos vendados jamás podrían pegarle a un blanco, a menos que estuviera practicando por mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces sería imposible que tantas profecías, humanamente hablando, fueran posibles si no fuera Dios con su poder permitiendo que éstas se llevaran a cabo. De las, por ejemplo, 433 líneas de profecías distintas relacionadas con Jesucristo, se han cumplido 432, todas menos la de su segunda venida. Hay 433 líneas de profecía. Hasta ahorita se han cumplido 432. Falta una más. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo Jesús. Por eso no se ha cumplido. Pero es la única que falta. Escúcheme. Podemos ser escépticos todavía y pensar: no, hombre, esta cosa es de locos. Piénselo bien, piénselo bien. Ahora,
este autor, Andy McQueedy, responde efectivamente a quienes dicen que Jesús era un farsante. Alguien le ha atribulado, le ha adjudicado ciertos títulos degradantes a Jesús. Y este responde efectivamente a quienes dicen que Jesús era un farsante. Y dice: las falsificaciones no pueden cumplir la profecía. Ante el argumento de las profecías bíblicas, amén, no pueden dirigir las circunstancias de su nacimiento y su muerte. El cumplimiento de Jesús de tales profecías muestra que no era falso. Jesucristo era el Mesías autorizado, esperado y acreditado por quienes le habían enseñado al mundo a buscar desde el jardín del Edén. Entonces aquí podemos ver una segunda evidencia en la cual nos apoya nuestra fe, porque creo en Jesucristo. Vamos rápidamente y vamos a ver otra razón. La tercera razón por qué creo en Jesucristo: por lo que la historia secular nos muestra. ¿Me escuchó? Aquí entramos, dijimos, nos salimos un poco de la Biblia, si usted quiere llamarle así, porque lo hemos mencionado en esta serie. Los incrédulos no creen en la Biblia, ¿ok? Van a decir: no, yo no creo en la Biblia. Y en uno de los temas siguientes vamos a hablar por qué creo en la Biblia, y vamos a aprender mucho sobre esto. Entonces, ¿por qué creo en Jesucristo? Por lo que la historia secular nos muestra. Algunos suponen que fuera de los evangelios, escúcheme, no existe ningún escrito antiguo que mencione a Jesucristo. Se han atrevido a decir: bueno, saliendo de la Biblia no hay nada que apoye el personaje de Jesús, pero están muy equivocados. Entre los historiadores y escritores seculares de la antigüedad, dijimos seculares, que se refieren a Cristo y al cristianismo, están los siguientes. Y hay varios: hay Tácito, el historiador romano, Suetonio, tiene unos nombres bien raros, Plinio el joven, Epitecto, Luciano, Arfistides, Galeno, Pridio, Diocasio, Inerio, Libanio, Amiano, Marcelino, Eunapio y Jósimo. Si gusta usted un nombre para su hijo, hay una lista larga. Ahora, otros escribieron libros enteros, escúcheme. No solamente hubieron personajes que corroboraron el hecho del personaje de Jesús, que fue real, sino también se escribieron libros enteros contra el cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede usted levantar un libro, un escrito sobre algo que no existe? Simplemente no tiene sentido, ¿no? Para nada. Entonces, tan abundante es el testimonio con respecto a Cristo que el doctor Schaif dice: parado sobre esta roca me siento seguro contra todos los ataques de los incrédulos. La persona de Cristo es para mí el más grande y más seguro de todos los hechos, tan cierto como mi propia existencia personal. Podemos nosotros descansar en la persona de Jesús, tener toda la certeza de que estamos en la verdad. Ahora, aquí voy a leer, hermanos, varios registros, y téngame paciencia, por favor, pero tenemos que ver lo que la historia nos dice. Por ejemplo, Poncio Pilato, que fue este personaje que aparece en la escritura, existen registros fuera de la Biblia que corroboran, ¿no?, que Poncio Pilato sí existió y que fue el que de alguna manera emitió el juicio contra Jesús. Poncio Pilato, el procurador de Judea que condenó a Cristo a la muerte, escribió acerca de esas extraordinarias actividades a Tiberio César en un documento aparentemente bien conocido, al cual han hecho referencia otros personajes históricos. Dijimos, no solamente la Biblia habló de Pilato, sino Pilato escribió de esos acontecimientos. Un apologista cristiano, al recibir a otro César algunos años después, lo estimuló a que revisara sus propios archivos y descubriera en el informe de Poncio Pilato que estas cosas fueron ciertas. En ese largo informe, ¿sí?, luego de describir los milagros de Cristo, fíjese, en ese informe que escribió Poncio Pilato fuera de la Biblia, habló de los milagros de Jesús. Se quedó asombrado. Por eso cuando vio a Jesús, hermanos, oiga, le preguntaba: pues, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sucesivamente. Entonces dice, luego de describir los milagros de Cristo, Pilato afirma: y Herodes y Arquelao y Felipe, Anás y Caifás, con todo el pueblo,
me lo entregaron haciendo un gran tumulto contra mí para que yo lo juzgara, o sea, Cristo. Por tanto, habiéndolo azotado primero, fíjese, él narra lo que hizo con Jesús, lejos de la Biblia, ¿sí? Habiéndolo azotado primero y no habiendo hallado contra él ninguna causa de malas acusaciones u obras, ordené que fuera crucificado. Y cuando fue crucificado, hubo tinieblas sobre todo el mundo. ¡Jaja! ¿Dónde vemos ese hecho, hermanos? En la Biblia. Amén. Dice, cuando murió Jesús, hermanos, hubo una densa tiniebla, se oscureció el día. Amén. Bueno, él lo corrobora en sus escritos. Wow. Y cuando fue crucificado, hubo tinieblas sobre todo el mundo, oscureciéndose el sol a mediodía y apareciendo las estrellas, pero en ellas no apareció fulgor, y la luna, como si se hubiera convertido en sangre, no dio su luz. Entonces ahí podemos ver el escrito de un hombre sumamente importante, inclusive en el juicio de Jesús. Hubo otro historiador llamado Talo, sí, así. Este fue un escritor secular. En el año 52 después de Cristo escribió acerca del hecho que el sol no dio su luz, o sea, del mismo evento que narra Poncio Pilato cuando Jesús muere, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y dice que eso tuvo que haber sido un eclipse. Sin embargo, sabemos que Cristo fue crucificado en el tiempo de la Pascua, que era el tiempo de la luna llena, y no puede haber un eclipse del sol en el tiempo de luna llena. Sin embargo, este escritor pensó que tenía que ofrecer algunas explicaciones naturalistas del fenómeno en que el sol dejó de dar su luz. Ahora, este profesor F.F. Bruce, profesor de crítica y exégesis bíblica en la Universidad de Manchester, dice: algunos escritores pueden jugar con la fantasía de un Cristo místico, pero no pueden hacerlo basado en las evidencias históricas. Podrían decir que Jesús es un personaje místico que no existió, pero no lo pueden hacer en base a la recopilación, la historia secular. Tendrán que hacerlo de su propia mente. Entonces, la historicidad de Cristo es tan axiomática para el historiador como la historia de Julio César. Ahora, este otro personaje, Tácito, este fue otro escritor. Al discutir el intento que hizo Nerón por cubrir el hecho de que él incendió a Roma, escribió lo siguiente: Nerón, cuando levanta aquella persecución contra los creyentes, e incendia a Roma y le echa la culpa a los creyentes. Y él escribió: por tanto, para suprimir el rumor, falsamente acusó de ser culpables a las personas que comúnmente se llaman cristianos, que eran odiados por sus perversidades, y los castigó con las más exquisitas torturas. Cristo, el fundador de ese nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberio. Pero la perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, brotó de nuevo, no solo en toda Judea, donde se originó ese mal, sino también por toda la ciudad de Roma. Así nos recuerda Tácito que Cristo fue crucificado. O sea, este es un historiador secular, ¿sí? Si quitamos la Biblia, una vez más, en sus escritos corrobora que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. También nos recuerda que fue Cristo el fundador de la religión cristiana, que para ese tiempo se había difundido por toda Judea y por todo el trayecto hasta Roma. Hubo otro personaje, Plinio el Joven. Este fue otro escritor, quien estaba condenando a muerte a los cristianos, a hombres, mujeres y niños. Este tipo finalmente le escribió al emperador Trajano para pedirle consejo. Quería saber si debía matar a todos los cristianos o solo a algunos de ellos. En la misma carta dice: ellos afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o su error consistía en que ellos tenían el hábito. Fíjense, hermanos, ¿por qué los perseguía este personaje a los creyentes? Uno de los hábitos que resalta que tenían estos personajes cristianos, tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado, o sea, el domingo. ¿Por qué estamos aquí? Porque es el día que se levantó Jesús de entre los muertos. Algo que odiaban los enemigos de la cruz era que la iglesia se reuniera los domingos, y hasta el día de hoy todavía se enoja, ¿no? Ahora, dice en que ellos tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado antes del amanecer. Bueno, aquí sí nos ganaron, ¿verdad? Porque venimos nosotros ya a mediodía. Y cantaban en voz alternada un himno a Cristo como a un Dios, y se
obligaban con solemne juramento a no hacer obras perversas, o sea, vivir bien. Así que por lo que escribió Plinio, descubrimos que los cristianos creían que Jesucristo era Dios y que se reunían muy temprano cada semana y lo adoraban. ¿Usted quiere saber por qué nos reunimos y adoramos? Aquí hay una razón. Hubo este personaje, Juliano el Apóstata, y fíjese el nombre que se le da, ¿no? El Apóstata. Wow. Este se empeñó en destruir al cristianismo, escribió un libro entero contra el mismo, pero en ese libro, fíjese, en vez de destruir al cristianismo, afirma que Jesús nació durante el reinado de Augusto, en el tiempo que Cirenio hizo el censo de Judea, lo que la Biblia corrobora. Él también confirma el hecho de que la religión cristiana comenzó a surgir en el tiempo de los emperadores Tiberio y Claudio. Afirma la autenticidad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como fuentes auténticas de la religión cristiana. Ese mismo Juliano fue a Jerusalén para refutar la Biblia, pero fracasó. Este apóstata se levantó con toda su ira para detener la fe cristiana. ¿Lo lograría? Bueno, vamos a ver más adelante. Era cruel y tenía autoridad. Cuando él destruyó el muro de Babilonia, sin saberlo, confirmó la profecía bíblica. Él se levantó en contra de Jesucristo, derrumbó este muro de babilónico y no se dio cuenta que tratando de hacer el mal, estaba cumpliendo con una profecía bíblica. Ahora, cuando finalmente le llegó el momento de la muerte a este personaje, levantando su daga hacia el cielo contra Jesús, recogió su sangre, pues había sido herido en la batalla, y la tiró hacia arriba al aire y dijo: ¡has vencido, Galileo! ¡Wow! ¡Wow! Este hombre, hermanos, pasó toda su vida tratando de vencer al Galileo, a Jesús, aplastarlo, a borrarlo de la faz de la tierra. Pero cuando estaba a punto de morir porque había sido herido, agarró esa sangre que brotaba, levantó su espada y la arrojó la sangre hacia arriba y reconoció y dijo: ¡has vencido, Galileo! ¡Me has vencido! ¡Wow! Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Ahora, Juliano no dejó huellas del paganismo que él se esforzó por restablecer. Todos sus esfuerzos se evaporaron ante el poder del Galileo. Aleluya. Me da un tiempecito, ya están los músicos aquí pisándome los talones. Josefo, este gran historiador judío, hermanos, quien no era cristiano, escribió en su libro Antigüedades de los Judíos. Vivió en aquel tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarle un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres como los que reciben la verdad con placer. Atrajo a sí mismo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, y cuando Pilato, a la sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le habían condenado a la cruz, los que le amaban al principio no le abandonaron, porque les esparció a ellos otra vez. Apareció a ellos otra vez vivo al tercer día, según los profetas divinos que habían profetizado estas y 10,000 otras cosas maravillosas referente a él. Y la tribu de cristianos, así llamados por él, no están extintas hasta el día de hoy. Wow. Y déjenme darle un último punto, con esto cerramos, a ver si me aguanta, hermanos. Una cuarta razón por qué creo en Jesucristo: por su vida que él vivió. Esto es lo más asombroso, hermanos, la vida de Jesús. ¿Sabe? La vida de Jesús ha sido objeto de estudio, controversia, exposición e investigación. Y debido a la vida que vivió, escúcheme, él impactó de esa vida, él impactó a tantos a través de su vida, que aún permanece hasta el día de hoy ese impacto. Es un argumento convincente para creer que realmente era y es el Hijo de Dios, el Salvador. Algo que resalta de él es su amor. Su amor es la mayor fuerza redentora del planeta Tierra. Fue un profeta del amor. Él predicó y enseñó el amor y ejemplificó el amor más grande cuando sacrificó su vida por nosotros, inclusive cuando todavía éramos antagonistas hacia él y no teníamos nada que ofrecer. El doctor Schaff dice que toda la grandeza humana disminuye cuando se examina más de cerca, pero el carácter de Cristo se hace aún más puro, más sagrado y más amable a medida que le conocemos mejor. Toda la gama de la historia
Y la ficción no ofrece ningún paralelo a su carácter. Nunca ha habido nadie como Jesucristo. ¿Me está escuchando? Cuanto más estudiamos su vida, tanto más nos impresiona. ¿Cómo podría un hombre sin educación formal? Jesús nunca fue a la universidad o asociación con los grandes y sabios reunir tales multitudes alrededor de sí mismo. Ni siquiera los mejores magos podrían tomar 5 panes pequeños y 2 peces y darle de comer a 5,000 personas a plena luz del día y motivar a la gente a creerlo si no lo hiciera actualmente. Cuando examinamos su vida, vemos como él absolutamente amable. Él es el Cristo incomparable, él es el Cristo transparente. Como dijera Sidney Lanier, ¿qué hallaríamos en él para perdonar? O sea, ¿qué le culparíamos para decir te perdono, Jesús? Él es el único que nunca hizo nada indebido, el único en quien nadie jamás ha podido hallar falta alguna, el único que pudo decir ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él es el hombre perfecto, el ejemplo perfecto de la humanidad. Escuchemos a algunos de las mentes más brillantes que jamás hayan vivido con relación a Jesucristo. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, uno de los más grandes intelectuales de Francia y un gran opositor al cristianismo. Escúcheme, un opositor al cristianismo, en la última parte de su vida admitió en su obra Emite que no podía haber la menor comparación entre Sócrates y Cristo, como no la hay entre un sabio y un Dios. Tremendo. Este otro, Goethe, ese genio sublime de Alemania, dijo que Jesús fue el hombre divino. Jean-Paul Friedrich Richter dijo: él es el más puro entre los poderosos y es el más poderoso entre los puros. Ernesto Renan, el gran orientalista, lingüística, erudito y crítico francés, quien trató de hacer añicos la Biblia, luego de todos sus intentos, dijo que Cristo era un hombre incomparable, para quienes la conciencia universal ha decretado el título de Hijo de Dios, y eso con justicia, pues él hizo que la religión diera un paso de avance incomparablemente mayor que cualquier otro en el pasado y probablemente mayor que cualquiera otro en el futuro. Renan termina su obra Vida de Jesús con esta notable concesión: cualquiera que sean las sorpresas del futuro, Jesús jamás será sobrepasado. Wow. Rousseau también dijo: supondremos que la historia evangélica es una mera ficción. Vamos a suponerlo. En realidad no tiene indicios de ficción. Por el contrario, la historia de Sócrates, la cual nadie se atreve a poner en duda, no está tan bien atestiguada como la de Jesucristo. Wow. Ustedes habrán oído el famoso testimonio de Napoleón Bonaparte, este gran conquistador que dijo en la isla Santa de Santa Elena, dice: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un hombre. Después de una vida impía, Napoleón llegó a sus últimos días ahí en una isla desierta, leyendo las escrituras cada día, llegó a las siguientes conclusiones. Dijo: las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de los imperios, entre él y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Existe entre el cristianismo y cualquier otra religión una distancia de infinitud. Podemos decir a los autores de todas las otras religiones: vosotros no sois dioses ni agentes de la deidad, no sois sino emisarios de la falsedad, moldeados por el mismo barro con que fueron moldeados el resto de los mortales. Fuisteis hecho con todas las pasiones y los vicios que son inseparables de ellos. Vuestros templos y sacerdotes proclaman vuestro origen. Tal sería el criterio, la exclamación de la conciencia de cualquier que examine los dioses y los templos del paganismo. Pero Frenética dijo lo siguiente: durante 35 años de mi vida fui, en la acepción propia de la palabra, un nihilista, no un revolucionario socialista, sino un hombre que no creía en nada. Hace 5 años me vine a la fe, creí en la doctrina de Jesucristo y toda mi vida experimentó una repentina transformación. La vida y la muerte dejaron de ser males en vez de la de Jesucristo. Dijo él, lo asombró y lo llenó de temor todo esto. Póngase de pie. William Shakespeare, que quizás sea el más grande genio literario de todos los tiempos, él escribió en su testamento ya para morir:
Dice: encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. Iglesia, amigos, hay libros que están llenos de los testimonios de las mentes más grandes que este mundo ha conocido jamás. Jesucristo mismo fue la persona más grande que este mundo jamás haya conocido. Simplemente a partir de los escritos de aquellos que descreyeron totalmente al cristianismo, uno puede dar fe de que Cristo es el ser humano más grande que jamás haya vivido en este mundo. Él fue maravilloso y Él vino para morir por nuestros pecados. Él vino para morir en una cruz. Él vino para mostrarnos el camino a Dios. Si usted tiene a Jesús en su corazón, lo felicito. Y no renuncie a esa fe, ámele hoy más que nunca. Si usted está dudando en quién es Jesucristo, le digo, cambie esa incredulidad. Deje de jugar con Jesucristo. Él no es un personaje místico, es un personaje real. No solamente la Biblia lo corrobora, la historia secular lo corrobora. Y hay cientos de escritos, no tenemos el tiempo para estar diciendo lo que gente secular habló de Jesucristo. Por eso el día de hoy está en el mejor lugar. Si todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, este es su momento. Esta es su oportunidad de que acepte a ese Cristo en su corazón. Quisiera hacerlo. Si está aquí en el auditorio o si nos ve, nos escucha a través de cualquier otro medio, cierre sus ojos. Y sabe, usted puede decir: pastor, es que yo soy cristiano, es que mis padres son cristianos. No es el decir que es cristiano el que lo convierte en cristiano. Es el haber abierto la puerta de su corazón, invitar a Jesús y estar viviendo para Él diariamente. Usted puede conocer de Jesús, ha oído de Jesús, sus padres se lo han mostrado, sus amigos, pero usted tiene que responder al amor de Jesús. En esta hora, si puede cerrar sus ojos, diga: Padre Celestial, en este momento yo creo en Jesucristo, el Salvador del mundo. Creo con todo mi corazón que Él es real, que Él existe y que vive el día de hoy. Y con fe y determinación, en esta hora abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a morar en Él. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo traigo a ti este corazón incrédulo. Renuncio a mi pasado y te invito, Jesús, a que de hoy en adelante seas mi guía y mi destino. Porque de hoy en adelante voy a amarte y voy a servirte de todo corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén.